Reciban un saludo a todos aquellos que hoy están aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Es una bendición siempre que nos congregamos, nos reunimos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento suyo. Cada palabra, cada verdad es profunda y esta palabra de Dios es la palabra que alumbra nuestro caminar diariamente. La palabra es la que nos santifica, la que nos limpia, la que nos da revelación. Es la palabra la que nos va guiando día con día, aconsejando, produciendo sus cambios profundos de conducta. Esas respuestas que van madurando en la medida que nosotros vamos en obediencia a la verdad absoluta. Así que gracias por estar aquí. Es una bendición la que el Señor nos da al permitirnos escudriñarla, meditar en ella, y esta es la razón por la cual estamos aquí. Así que, por favor, llame a su familia, concéntrela ahí a la mesa. En ocasiones, hemos visto tantas ocasiones, ¿verdad? La necesidad o también la queja de la gente, ¿verdad? Al decir, si tan solo le hubiera enseñado, si tan solo le hubiera dicho, si hubiera librado de tantos problemas. Bueno, pues no deje pasar la oportunidad. Realmente nuestros hijos, nuestras familias necesitan conocer la palabra de Dios, la verdad de Dios, porque esa es la forma en la cual ellos podrán librar sus vidas enfrentando los problemas diariamente que se están presentando hoy. Así que gracias por estar aquí, ¿verdad? Y concéntrese en la mesa y vamos a caminar a través de la Escritura. Muy bien, vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor. Cierre sus ojos y oremos. Señor, muchísimas gracias. Eres bueno y fiel, queremos honrarte solo a ti, queremos expresarte, Señor, la gratitud de nuestro corazón por las bondades que tú das a nuestras vidas. Muchas gracias por esta verdad, por esta palabra que nos enseña las normas, las reglas, los mandamientos y ordenanzas que debemos de poner en práctica día con día. Esta palabra que da vida, esta palabra que alumbra el entendimiento y que nos permite alcanzar las metas sin padecer, sin sufrimiento, podríamos manifestarlo de esta forma, porque tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias, Señor, por tu presencia. Todo lo ponemos en tus manos. Clamamos a la sabiduría que se derrame sobre nuestras vidas y que podamos quieta y reposadamente sembrar la preciosa semilla. En el nombre de Jesús, en el corazón de toda nuestra casa, nuestra familia. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición estar juntos y que caminemos a través de este mensaje de hoy, ¿verdad? Comenzaremos por analizar Hechos capítulo 6, el versículo número 4, comenzaremos ahí. Estaremos hablando sobre el ministerio de la palabra de Dios. Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, Dios nos está hablando y diciendo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra también se puede traducir como el servicio de la palabra. La obra que consiste en ministrar la palabra de Dios, ¿verdad?, es el ministerio. Y las personas que participan en ese servicio son los ministros. El ministerio se refiere a la actividad, mientras que el ministro se refiere a la persona. Ahora, el ministerio de la palabra ocupa un lugar muy importante en la obra de Dios. La proclamación de la palabra y el suministro de ella siguen principios concretos que los siervos de Dios debemos conocer. Dios ha hablado y habló en el Antiguo Testamento. También nos habla en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento habló por medio de Jesucristo y de la iglesia. La Biblia nos muestra que la obra más importante que Dios efectúa en la tierra es comunicar su palabra. Si eliminamos su palabra, la obra quedará vacía y cesará. Es importante ver el lugar que ocupa la palabra de Dios en su obra. Y cómo esta, ¿verdad?, y cómo esta se relaciona con aquella. La palabra con su obra. Cómo esto va unido una cosa con otra.
¿Cómo emite Dios su palabra? Posiblemente nos sorprendamos, pero Él usa la voz nuestra, la voz del hombre. Si Dios hablara directamente, los ministros de la palabra no existirían. Pero la Biblia, la cual es la palabra de Dios, hace mención de los ministros o de los hombres que sirven la palabra. Dios decidió hablar por medio del hombre. Dios necesita ministros, necesita hombres que ministren su palabra. En la Biblia encontramos 3 clases de personas que ministran y propagan la palabra de Dios. Uno de ellos son los profetas, el segundo es el Señor Jesucristo y el tercero es la iglesia. Los profetas en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios se transmitía por medio de los profetas, es decir, por medio del ministerio de cada profeta. Y en el Nuevo Testamento la palabra se hizo carne y trajo el ministerio del Señor Jesucristo al mundo, en lo que resta del mismo, también en lo que hoy vamos, ya Jesús ha partido a la presencia, a la diestra de la potencia del Padre. Y ahora la iglesia, en aquel tiempo de Jesucristo, Él parte y quedan los apóstoles. La palabra es expresada por medio de los apóstoles, por medio de su ministerio. En el Antiguo Testamento, Dios escogió muchos profetas para que anunciaran su palabra. Estos hablaron de las visiones que recibían o cuando la palabra venía a ellos, como en el caso del profeta Balaam, cuya profecía es una de las más importantes del Antiguo Testamento. En los capítulos 23 y 24 se está hablando de Barac y Balaam, donde Barac invita a Balaam para que vaya y maldiga al pueblo de Israel. Prepara 7 carneros en un monte, luego lo pasan a otro monte y a otro, y en lugar de que Balaam dictara o declarara la maldición sobre Israel, él declara bendiciones sobre el pueblo de Israel. Balac se enoja y entonces, ¿verdad?, le dice Balaam, pues no, yo te había dicho que no podía decir algo diferente a lo que Dios quiere decir, a lo que Él ha expresado. Así es que lo que Él dice es lo que yo digo. Balaam profetizaba cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, es decir, proclamaba lo que el Espíritu le indicaba sin que sus emociones o pensamientos personales intervinieran. La revelación y la facilidad de expresión que mostraba no tenía nada que ver consigo mismo. Simplemente decía lo que Dios le indicaba, sin añadirle nada a la palabra de Dios. Su función era la de un portavoz. Este es un ejemplo típico de un ministro de la palabra en el Antiguo Testamento. Cuando estos ministros estaban bajo el poder del Espíritu Santo, que les constreñía y limitaba, eran usados como portavoces que expresaban la palabra de Dios. El Espíritu Santo proporcionaba las palabras y Dios daba la facilidad de expresión. El elemento humano era suprimido totalmente a fin de evitar cualquier confusión. Nada del hombre se añadía a la expresión divina. Su papel era simplemente el de ser un portavoz. En el Antiguo Testamento también vemos que hombres como Moisés, como David, como Isaías, como Jeremías, fueron usados por Dios para hablar por él. Sin embargo, ellos superaban a Balaam y otros profetas, y lo superaban en esto, en que fueron más que simples voceros de la palabra de Dios. Aunque la mayor parte de los escritos de Moisés constan de palabras e instrucciones que recibió de Dios, cuando hablaba seguía el mismo principio que gobernaba a Balaam. Lo mismo sucedía con Isaías, cuyos escritos se basaban en las visiones que tuvo. Todos ellos eran portavoces de Dios. Sin embargo, las experiencias de cada uno eran diferentes. Cuando Balaam hablaba para su propio beneficio, lo que decía expresaba su propio sentir. Hablar de esta manera era incorrecto, lleno de tinieblas y de pecado. Y Dios
censuró tales palabras. Moisés era diferente. Aunque la mayor parte de lo que comunicaba lo hacía por mandato divino, cuando expresaba su parecer, sus palabras eran confirmadas y reconocidas por Dios como su propia palabra. Esto indica que Moisés era más que un vocero de Dios. Lo mismo se puede decir de Isaías. Casi todas sus profecías provinieron de las visiones que recibió directamente del Señor. Sin embargo, podemos ver en su libro que en muchas ocasiones expresa su propio pensamiento. David y Jeremías, por su parte, expresaban sus propios sentimientos más que Moisés e Isaías. Ellos eran semejantes a los ministros del Nuevo Testamento, aunque en general también hablaban cuando la palabra de Dios venía a ellos. El Señor Jesús era el Verbo de Dios hecho hombre, y el ministro, él ministraba la palabra de Dios. Todo lo que hizo y dijo constituye parte de la palabra de Dios. Su servicio consistía en ministrar esta palabra. En él Dios expresaba su palabra de manera totalmente diferente a como lo había hecho en el Antiguo Testamento, donde lo único que se usaba era la voz del profeta. Inclusive Juan el Bautista, el último profeta, era una voz que clamaba en el desierto, un portavoz de Dios. Por el contrario, el Señor Jesús era el Verbo mismo hecho carne. La corporificación del Verbo era la palabra hecha hombre. Él era un hombre, pero al mismo tiempo era la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, aunque la palabra de Dios venía al hombre, la palabra y el hombre no se relacionaban entre sí. El hombre simplemente era usado como un portavoz divino, aunque hay una pequeña variante en el caso de Moisés y David. Ellos también fueron portavoces que Dios usó para transmitir su palabra durante la era del Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesús vino, la palabra de Dios ya no llegó al hombre como antes, sino que se vistió de hombre. Aunque él tenía sentimientos, pensamientos y opiniones del hombre, por eso cuando estos se añadían a la palabra de Dios, la dañaban y dejaba de ser la palabra de Dios. Esta palabra que es perfecta, que es pura y verdadera. Cuando Dios emitió su palabra por medio de Balaam, esta se convirtió en una profecía. Pero cuando Balaam le agregaba sus propios sentimientos y opiniones, esta dejaba de ser la palabra de Dios. Sin embargo, en el caso del Señor Jesús, la palabra no solo era transmitida por medio de la voz del hombre, sino también por medio de sus pensamientos, de sus sentimientos y opiniones. Estos elementos humanos llegaron a ser los de Dios. Este es el ministerio de la palabra que Dios comunicaba en el Señor Jesucristo, quien la ministró bajo un principio totalmente diferente al de los ministerios del Antiguo Testamento. A pesar de que a algunos de ellos Dios los usó bajo el principio del Nuevo Testamento, en general les sirvieron como portavoces. El Señor Jesús era el Verbo de Dios hecho carne. Podemos decir que el sentir, los pensamientos y las opiniones del Señor Jesús eran los de la palabra de Dios. Dios no quiere que su palabra permanezca sola. Él quiere que se haga carne, que tome la semejanza humana, que tenga personalidad, que tenga sentimientos, que tenga pensamientos y opiniones. Este es el gran misterio del Nuevo Testamento. Y de este modo, el Señor Jesús fue ministro de la palabra. La palabra de Dios en la persona del Señor Jesucristo dejó de ser algo absoluto
y objetivo, y se volvió práctica y subjetiva. Pese a que esta palabra tiene sentimientos, pensamientos y opiniones humanas, sigue siendo la palabra de Dios. Aquí descubrimos un gran principio bíblico. Los sentimientos del hombre no pueden afectar ni contaminar la palabra de Dios. Sin embargo, aunque los sentimientos humanos no dañan la palabra de Dios, es necesario que estos alcancen la norma divina. Esto es muy profundo, porque descubrimos entonces un principio muy importante. El elemento humano no debe obstruir la palabra de Dios. Cuando el Verbo se hizo carne, el pensamiento de aquella carne era el pensamiento de Dios. Originalmente el pensamiento de la carne era el pensamiento del hombre. Pero en esta era del Nuevo Testamento, el Verbo se hizo carne, lo cual significa que el pensamiento del hombre se volvió el pensamiento de Dios. En el Señor Jesús encontramos un sentir humano, compatible con la norma de Dios y que no contamina la palabra de Dios, sino que la complementa. El elemento humano del Señor Jesús satisfizo los requisitos de la palabra de Dios. Podemos ver que en el Señor Jesús la palabra de Dios alcanza un nivel más elevado que el del Antiguo Testamento. El Señor dice en Mateo 5, versículo número 21, «Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio». Oísteis que fue dicho a los antiguos. Jesús está diciendo estas palabras, refiriéndose a la palabra que Jehová le dio a Moisés, es decir, a la inspiración directa que Moisés recibió de parte de Dios. Pero en el versículo 22 nos dice, pero yo os digo, el Señor Jesús habla por sí mismo y manifiesta lo que piensa. Él está manifestando lo que siente, sin que ello desplace la soberanía de Dios. Esta manera de hablar no contradice la palabra de Dios, sino que la complementa. Y en este complementar alcanza un nivel que no tuvo en el Antiguo Testamento. Veamos las características del Señor Jesús como ministro de la palabra de Dios. En él se complementa la palabra de Dios. Este hombre sin pecado no era solamente una voz, sino una persona con sentimientos y pensamientos. La palabra de Dios dejó de ser una simple revelación y llegó a ser el mismo Señor Jesús. Y ya no se difundía solamente por medio de la voz humana, sino que se hizo hombre, se personificó, se unió a la palabra, se hizo uno a la palabra del hombre, y de esa forma llegó a ser el Verbo de Dios. Este es un hecho glorioso. Cuando Jesús de Nazaret hablaba, Dios hablaba. Se hablaba y se decía, he aquí un hombre cuyas palabras nadie podía igualar. No ha habido nadie que haya hablado como Jesús de Nazaret. Él era una persona absolutamente sin pecado, el santo de Dios y completamente de Dios. Puesto que la palabra de Dios estaba en Jesús, Él era la corporificación de ella. La palabra de Dios estaba en Él. Y Él era la palabra de Dios. Así que cuando hablaba, era Dios quien hablaba. Él era un ministro de la palabra en quien la palabra de Dios era totalmente personal, porque Él mismo era la palabra de Dios.
Juan 7:47 nos dice, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No ha habido una expresión más profunda que la que este hombre ha dicho, porque el verbo se hizo carne. Y al hacerse carne, ¿verdad?, se manifestó a través del hombre, y no solamente en el hecho del mensaje, sino los sentimientos y emociones del hombre involucrados en la revelación de Dios para expresarla hacia el hombre sin alterar la palabra, con mayor profundidad. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaban por Dios. Pero en los evangelios, el Señor Jesús era el verbo de Dios. En el tiempo de los profetas, cuando estos hablaban, se podía declarar, he aquí la palabra de Dios. Pero en el caso del Señor Jesús, podemos dirigirnos a su misma persona y declarar, este hombre es el verbo de Dios. Lo que él sentía, lo que pensaba, lo que él decía e incluso su silencio era la palabra de Dios. El ministro de la palabra de Dios avanzó de la etapa de la revelación a la encarnación. Hemos pasado de la condición humana que recibe la revelación a una acción tal que nos ha llevado a encarnar la palabra. Los profetas tenían la revelación, pero el Señor Jesús era la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra y la persona que la anunciaba eran dos entidades separadas. El hombre solo era el medio que canalizaba la palabra, pero en el Señor Jesús, el verbo se hizo carne. Un hombre llegó a ser la palabra de Dios. Así que cuando él hablaba, Dios hablaba. Él no necesitaba ninguna revelación. Tampoco necesitaba que la palabra de Dios viniera a él de manera externa, con la finalidad de comunicar la palabra divina, porque sus propias palabras eran las palabras de Dios. Dios hablaba cuando él hablaba. Su sentir era lo que Dios sentía. Y su opinión era la opinión de Dios. En este hombre, la palabra de Dios no era afectada, tampoco en él estaba limitada por el elemento humano. Cuando este hombre hablaba, emitía con pureza la palabra de Dios, aunque él era un hombre. La palabra de Dios no se opacaba al pasar por él, sino que era expresada en plenitud. Este fue el ministerio de Jesús de Nazaret. Un diamante que no obstaculiza el paso de la luz, que destella la verdad, la justicia. Y esto es lo que ahora acontece en el Nuevo Testamento. Ya no es un portavoz, aunque en ello de ser un portavoz va implícito también toda la parte emotiva, todo lo humano. Después de él partir, los apóstoles quedaron al frente de la administración de la palabra o del servicio de la palabra. Esta clase de ministro de la palabra en el Nuevo Testamento, el ministerio de la palabra era exclusivamente objetivo, pues se llevaba a cabo cuando ésta venía al hombre, quien usaba su voz como vehículo, mientras que el ministerio del Señor Jesús era subjetivo o experimental.
pues él no recibía la visitación de la palabra, sino que él era el Verbo encarnado en un hombre. Así que el Verbo tenía voz. Así que el Verbo tenía pensamientos. El Verbo tenía sentimientos y opiniones. Todo lo que constituía parte de este hombre estaba al servicio de la palabra, ya que cada aspecto del Señor Jesús armonizaba con la palabra de Dios. Al examinar a los apóstoles y su ministerio neotestamentario, encontramos que tiene el mismo carácter que el del Señor Jesús. Y descubrimos que estaba mezclado con la revelación del Antiguo Testamento. La diferencia entre el ministerio de la palabra en el Nuevo Testamento y el ministerio de la palabra del Señor Jesús radica en que en el caso del Señor Jesús, quien era la palabra de Dios hecha carne, se tiene primero el Verbo de Dios y luego la carne que armoniza con el ministerio. Es decir, los sentimientos, los pensamientos y la conciencia de este hombre armonizan con la palabra de Dios. Mientras que en el ministerio de la palabra, en el Nuevo Testamento, se tiene primero la carne. Todos nosotros tenemos la carne y para poder ser ministros de la palabra es necesario que ésta sea transformada para que sus pensamientos, sus sentimientos y sus opiniones puedan cumplir los requisitos de la palabra de Dios. Podemos decir que el ministerio de la palabra en el Nuevo Testamento es diferente a su homólogo en el Antiguo Testamento. Y también al ministerio del Señor Jesús. El ministerio del Señor Jesús era 100% subjetivo o personal, ya que él mismo era el Verbo. Por otra parte, el ministerio del Nuevo Testamento se compone del ministerio de los profetas y el del Señor Jesús. En este ministerio encontramos la visitación y la revelación mezcladas con los sentimientos, con los pensamientos y las opiniones. El ministerio de la palabra en el Nuevo Testamento está compuesto de la revelación divina y los elementos humanos. El Verbo se hizo carne, manifestó la misericordia, lloró, tuvo compasión, la palabra envuelta con todo lo humano. No tuvo ningún problema. Todo lo que Jesús expresó era la palabra de Dios. Los hombres a quienes Dios escogió en el Nuevo Testamento son diferentes al Señor Jesús, quien es lo santo que nacerá. Lucas capítulo 1, verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Santo de Dios y aquel en quien no hay mezcla, porque Él es el Verbo. En los escogidos, por una parte, Dios deposita su palabra, y por otra, los disciplina y los edifica. Esto es lo que Dios va haciendo hoy con los creyentes. Él hace uso de los pensamientos. Él hace uso de los sentimientos, las opiniones y las características de ellos, a la vez que la disciplina para que expresen su palabra. Un ministro de la palabra del Nuevo Testamento no solo posee la palabra de Dios y la expresa por medio de su voz, sino que la da a conocer en toda su extensión por medio de su vida humana. A Dios le place que su palabra esté en el hombre y le place dejar que éste la exprese.
El Señor Jesús es el Verbo hecho carne, mientras que los ministros del Nuevo Testamento expresan la palabra en una carne que ha sido disciplinada por Dios. ¿Ha conocido la disciplina? ¿Ha visto o ha percibido el proceso que Dios ha llevado en su vida con usted, en su alma? Quitando las malas palabras o las malas costumbres, los malos hábitos, transformándolo para que irradie esa luz del Señor en usted, para alumbrar las almas, aquellas almas que lo rodean y que lo observan, a los cuales usted les ha dicho que es cristiano y que ahora van observándolo, y cuando usted comete equivocaciones, ¿ha visto usted o ha sido confrontado por ellos para decirle, pues no, que eras cristiano? Algunas personas piensan que la inspiración divina no debe tener nada del elemento humano, porque una vez que éste se infiltra, ¿verdad?, aquella deja de ser divina. Pero esto no es así. Los que tienen esa idea no comprenden la naturaleza de la inspiración. La inspiración divina contiene elementos humanos y es expresada por medio de ellos. Aunque en el ministerio profético del Antiguo Testamento los elementos humanos eran ínfimos, no podemos decir que no estuviesen presentes, porque Dios usó la voz humana para dar a conocer su mensaje. El Señor Jesús era el Verbo hecho carne, y todos los elementos humanos que estaban en él constituían la palabra de Dios. Hoy, en la era del Nuevo Testamento o en el tiempo del Nuevo Testamento, los ministros expresan la palabra de Dios por medio del elemento humano. Al leer el Nuevo Testamento vemos que Pablo con frecuencia usó palabras que Pedro nunca usó. Lo mismo sucedió con Juan y Mateo. Muchas palabras solo se encuentran en los escritos de Lucas y otras en los escritos de Marcos. En la Biblia, cada escritor tiene sus características particulares. De ahí que los evangelios son diferentes entre sí. El estilo de las epístolas de Pablo es distinto al de las epístolas de Pedro. Por otro lado, el evangelio de Juan y sus epístolas tienen un tono similar. Por ejemplo, la primera expresión de su evangelio dice, en el principio. Y la primera frase de su primera epístola es, lo que era desde el principio. Una habla del principio y la otra de lo que existía desde el principio. En el libro de Apocalipsis, él desarrolla su evangelio y sus epístolas. Podemos observar también que cada escritor usa ciertas expresiones que contienen un sello personal. Lucas era doctor y por eso al describir enfermedades usa términos médicos. En cambio, los escritores de los otros evangelios solo los describen en términos generales. El libro de los Hechos también fue escrito por Lucas. Por eso encontramos ahí muchos términos médicos. Cada evangelio usa una terminología distintiva y también temas característicos y únicos de los escritores. Por ejemplo, Marcos usa de una manera peculiar la palabra inmediatamente. Mateo usa la expresión el reino de los cielos. Y Lucas emplea la expresión el reino de Dios. Cada libro de la Biblia tiene las huellas de su escritor. No obstante, es la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la revelación de Dios expresada en esa cosmovisión, en esa posición de ver el evangelio de una forma individual, personal. Y eso no cambia la perspectiva de la palabra de Dios. Dios nos ha dado esa capacidad ahora
donde nosotros podemos caminar para expresar lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios ha hecho en nuestras almas, en nuestras vidas, y lo que entendemos que es la voluntad de Él, la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Caminamos de poder en poder, de gloria en gloria. Caminamos buscando su rostro día con día. Nos acercamos a Él y Él se hace presente, se hace manifiesto y transferimos esas verdades que Él nos va revelando desde la perspectiva de cada uno, desde la perspectiva nuestra. Cada uno tiene su experiencia con Dios. Cada uno tiene un mensaje que va a dar, que es la palabra de Dios a través de sus labios. De esa forma vamos expresando y sembrando la preciosa semilla. Y esta va fructificando una y otra vez, ¿verdad? Sembrando esas semillas. Y esas personas que están recibiendo están siendo transformadas por el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y Él no se altera por la capacidad que Él nos ha dado para transferir esa verdad a las personas que nos escuchan. Así que muchos se convierten por el mensaje del creyente, porque el creyente ha encarnado la palabra en él y ahora transfiere la esencia que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador, que la sangre de Cristo justifica al pecador creyente, al que cree. Somos pecadores arrepentidos. Nos hemos arrepentido de todo pecado y de toda maldad y Él nos ha lavado con su sangre. Gracias al Señor por sus bondades y su amor. Mi amado hermano, dejamos hoy aquí. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. ¿Verdad? Permanece en Él todos los días de tu vida. Estamos en el lugar seguro. Dios les bendiga a todos. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.